Bendice su vida, pasa un carbón encendido sobre sus labios, Señor, y que hable tu palabra a nuestro corazón, Señor. Señor, bendice su vida grandemente, bendice su familia poderosamente, Señor, porque sabemos que es un siervo que te ama, que te adora y que hasta ahora sigue sirviéndote en lo que tú quieres, Señor. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Me estaba fijando que está muy bonita la iglesia de la última vez que vine. Y siempre... Ah, ¿sí? No, no estaba esto la última vez que vine, ¿sí? Bueno, como soy distraído, es capaz que estaba y yo no lo vi. Así que, de todas maneras, siempre es bueno ver que la iglesia está bonita. No porque este es el templo, este es el templo que consagramos al Señor. Esto es para Él, no es nuestro, ¿no? Es el esfuerzo de todos, pero es para Él, la casa. Y gracias por el Día del Padre. Aunque no haya, yo personalmente no sea el mejor padre, pero gracias. Y también quiero decir algo que me ha parecido muy bonito cuando la hermana que presentó la ofrenda dijo este momento precioso. Y realmente debería ser un momento precioso el de la ofrenda. Porque, como siempre hemos dicho, Dios no precisa de nuestro dinero, precisa de nuestra obediencia, de tener el corazón dispuesto para agradecer aquello que Él nos ha dado. Porque todo lo que tenemos lo tenemos por Él, no es por nosotros, no es porque seamos ni muy trabajadores ni muy talentosos, bueno, todo lo que podemos decir, porque al final todo es de Él. El dinero, la plata, el oro es de Él. Entonces, hermanos, cuando llega el momento de la alabanza, lo disfrutemos, lo demos con alegría. Y si no tenemos nada para dar, tenemos una cosa para dar, que es nuestro agradecimiento de poder estar en la iglesia, de poder estar en el templo. Y eso ya es motivo suficiente para dar gracias. Así que la cuestión del dinero es una anécdota muy importante, porque si no, Dios no lo hubiera establecido. En eso tenemos que concordar, que la ofrenda y el diezmo es algo que Dios ha establecido, pero para bendecirnos, hermanos. Esa es la idea. Y tenemos que pensar que todo aquello que el Señor nos da es para su honra, su gloria y para que nosotros podamos demostrar que estamos agradecidos, que somos hijos agradecidos. Amén, hermanos. Y ahora vamos a ir al tema. Esta mañana ha sido un poco complicado venir porque no hay trenes, entonces vinimos en bus, nos demoramos bastante. Pero todo ese tiempo que algunas personas lo usan para insultar, otras tenemos que aprovecharlo buenamente y decir, en primer lugar, ¿a qué voy a la iglesia? ¿Qué voy a decir en la iglesia? Y tengo muy claro a qué vengo a la iglesia, que es honrar al Padre. Y vamos a hablar de algo que sorpresivamente una de estas madrugadas el Señor me habló a propósito de David y Goliat. Si alguien ha pensado otra vez David y Goliat, tiene razón, otra vez. Pero siempre hay algo que es una enseñanza, una cosa buena para nuestra vida.
todos sabemos la historia de David, así que no vamos a entrar específicamente en la historia, pero sí en un momento muy importante, que es todo lo que pasó antes de que David combatiera con Goliat, antes que lo enfrentara. En primer lugar, pensemos en David. ¿Quién era David? David era un hombre, un chico, un muchacho, que ni siquiera sus hermanos lo tenían en cuenta, porque era el que cuidaba las ovejas. Digamos, para ponerle una sonrisa a la vida, él era el último orejón del tarro. O sea, lo último que era, eso era David, para que nos ubiquemos en quién era él. Sin embargo, Dios lo apartó para que fuera el rey de Israel. Y de hecho ha sido el más grande personaje de la historia de Israel. Y por eso David se repite tanto en las cosas de Israel, cuando hablamos de Israel. Pero David, cuando él sabía que se iban a enfrentar con los filisteos, él abandonó las ovejas, abandonó el rebaño, que era la riqueza de la familia. Por lo tanto, desde ese punto de vista era muy importante. Y se llegó a donde estaban los ejércitos enfrentados. Y claro, todo el mundo, empezando por los hermanos, lo hizo a menos. Pero él dijo, no, yo me voy a enfrentar con Goliat. El rey Saúl le dio ropa, cuando digo ropa, le dio armadura, casco, una espada. Y en esto detengámonos, hermanos, a pensar qué relación tiene todo eso con nuestra vida. El rey le dio a David cosas que él no sabía usar, porque él no era un guerrero. Él era simplemente un pastor, nada más que un pastor. Entonces todas esas cosas que los hombres de armas se ponen, o se ponían en aquel tiempo, ahora es mucho más complicado lo que se pone, todas esas cosas que se pusieron, a él le incomodaron. ¿Por qué le incomodaron? Porque no era lo suyo. Él era un pastor. Pero como él sabía que tenía la protección, cuidado de Dios, él dijo, yo voy a luchar con lo que yo sé luchar, que es la onda. No sé, en mi país donde yo nací, la onda es un instrumento que es como una Y, es así para todos, ¿no? Una Y así que, pero la onda de David era una cosa diferente, eran dos sogas, no sé si habrán sido sogas o dos cueros, digamos, paralelos, que en una de las, cuando digamos, se ponía así, qué cosa complicada el micrófono, se ponía así, no, gracias, se ponía, digamos, cuando quedaba así, en esta parte, ahí era donde se colocaban las piedras que se tiraban, eso era. Por eso David eligió 5 piedras lisas. ¿Por qué piedras lisas? Porque una piedra gruesa lo hubiera golpeado, pero una piedra lisa tenía el propósito de verdaderamente, muy bien, bueno, ahí está, ¿ves? Eso es.
esa es la onda. Es mucho más bonita esta seguramente que la que tenía David, pero ven, una piedra así es una piedra para golpear. En cambio, la piedra lisa tenía el suficiente filo como para poder dañar a Goliat. Por eso es que cuando él tira la onda, que se hace así, cuando él tira la piedra se le incrusta en la frente a Goliat, porque estaba preparada, era una piedra que tenía ese propósito. Entonces, bueno, ya sabemos, el Goliat se cae, David le corta la cabeza, y bueno, todo eso. Pero, ¿qué tiene que ver todo eso con nuestra vida? Esto yo también me lo pregunté cuando el Señor me... Oye, hermano, lo tengo ahí complicado. Cuando David decide enfrentar a Goliat, hay que tener en cuenta que él era un hombre acostumbrado a enfrentar peligros. Esa es la tarea fundamental del pastor. Por eso cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que el pastor, en aquellos tiempos, las ovejas, el rebaño, se guardaba en una especie de, habrá sido un círculo, o a lo mejor un cuadrado, no sé, pero que tenía una única puerta. Entonces el pastor, cuando llegaba el momento de descansar, él se ponía en la puerta, él era la puerta de donde estaban las ovejas, de donde estaba el rebaño. ¿Me estoy explicando? Él era la puerta. Por lo tanto, él asumía totalmente la responsabilidad de defender a las ovejas, porque eso era su responsabilidad. Entonces, yendo a la cuestión de por qué él enfrenta a Goliat, indudablemente él tiene un llamado y lo cumple, porque él sabe que Dios lo va a respaldar, que Dios lo va a cuidar. Ahora, pensemos en nosotros, hermanos. Y ustedes dirán, una mujer no es Goliat, claro que lo es. Digo, no es David, claro que lo es. De otra manera, pero lo es. Entonces, cuando haya dudas sobre esto que estoy diciendo, pensemos. Una mujer no puede ser como David, puede ser, solamente que Dios ha establecido un orden para el hombre y ha establecido un orden para la mujer, que es diferente, son diferentes, porque somos diferentes gracias a Él, ¿no? Gracias a Dios. Yo todos los días digo, gracias que existen las mujeres. De verdad, es una gracia. Yo no sé qué seríamos los hombres sin las mujeres. Aquí todos los hombres dicen, pero ¿cómo se te...? Pero es verdad, hermanos. Yo no sé qué sería de los hombres sin las mujeres. Ayer estuvo en nuestra casa el nieto más pequeño de mi esposa, que tiene 2 años. Y yo veía la devoción de ese crío con su abuela, el cuidado que él tenía con su abuela, pero parece mentira que fuera así, porque el niño en su inocencia sabe que esa mujer es la que lo abraza, la que lo mima, la que lo besa, la que le dice que no haga cosas, porque también forma parte del momento de la educación del niño. Entonces, sabiendo todo esto, pensemos, una mujer puede ser David, claro que puede ser, en el sentido de que vamos a hablar. ¿Por qué David se enfrentó con Goliat? Por la confianza, hermanos.
por la confianza que él tenía en Dios. ¿Cuántas veces a lo largo de la vida nosotros vamos a tener momentos en que vamos a depender exclusivamente de nuestra confianza, de la confianza que le tengamos a Él? Porque si no sería vivir en una angustia permanente, hermanos, si no confiamos en Dios. Él es el que nos cuida, Él es el que nos ama, Él es el que nos amonesta, nos enseña, nos reprende. Pero nunca nos olvidemos, además, que Dios es nuestro Padre. La hermana tuvo su detalle de cantar una canción sobre el Padre. Ella dijo, esto es en homenaje al Padre. Claro, por supuesto que es en homenaje al Padre, a nuestro Padre, ¿no? Pero el Padre, esa relación de hijo-padre, nosotros somos su responsabilidad, hermanos. Nunca nos olvidemos de eso. Nunca dejemos que el diablo nos haga perder el sentido de esa verdad. Nosotros somos responsabilidad de Dios desde el momento en que Él nos eligió, hermanos. En que Él nos apartó y nos dijo, tú eres mi hijo. Amén, hermanos. Por eso yo cité la relación abuela-nieto, porque en ese momento la responsabilidad del niño era de la abuela. Entonces, ante ese pequeño ejemplo familiar tan bonito que a mí me alegra la vida, cuando lo aplicamos a nuestra vida, pensemos siempre eso. Somos responsabilidad de Dios. Nunca nos olvidemos de eso. Porque si hay alguien que está preocupado por nuestra vida, es Él. No hay nadie más preocupado por cada uno de nosotros que el Dios Padre. Nadie. Aunque las circunstancias nos hagan parecer otra cosa, nosotros somos su responsabilidad. Por tanto, nuestra confianza, hermanos, en Dios, en el Padre, tiene que ser total. Tiene que superar las cosas más elementales o más profundas que se le pueda pasar a una persona por la cabeza. Yo a mi esposa siempre le digo que mi confianza en Dios es como la de los perros. ¿Ustedes han visto cuando un perro sigue a una persona? Bueno, así soy yo. Ustedes dirán, esto está loco. No, es que hay que explicar estas cosas para que se puedan entender hasta qué punto tiene que llegar nuestra confianza, la profundidad de nuestra confianza, la responsabilidad que Él tiene sobre nuestra vida, sobre la vida de cada uno de nosotros. Si entendemos esto, vamos a entender por qué David no luchó con las armas que le dio el rey Saúl. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Entonces él sabía que lo suyo no era tener una espada porque no sabría ni cómo manejarla, pero sí sabía manejar la onda. Entonces, en nuestra vida, en la lucha cotidiana que todos tenemos, pensemos eso. Nosotros tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado. Él sabe lo que nos ha dado. Él sabe cómo somos. Entonces, como Él sabe todo eso, ¿con qué armas tenemos que luchar con nosotros? ¿Con la inteligencia artificial? No, entre otras cosas porque no sé lo que es. Entonces, difícilmente podría usar la inteligencia artificial. Pero Dios a cada uno de nosotros nos ha dado capacidades, talentos, como le queramos llamar, dones, y con esas armas, hermanos, nosotros nos tenemos que enfrentar a la vida. Con esas armas.
Y con esas armas empiezan a ocurrir varias cosas. En primer lugar, dejamos de mirar las circunstancias, dejamos de mirar para abajo y en pensar las cosas que nos faltan. Porque cuando uno se deja llevar por las circunstancias, yo por ejemplo deseo hoy, qué bueno tener un coche, un auto. Digo, qué bueno sería. Y yo venía en autobús ahí esperando que llegara cuando llegara, ¿no? Pero esas son las circunstancias, hermanos. Entonces yo mismo me dije, perdón, Padre, yo no tengo coche porque a Él le parece bien que no lo tenga. ¿Me estoy explicando? Porque ahí yo estaba hablando de mi comodidad, de que hubiera llegado mucho más temprano, todas esas cosas. Pero esas son las circunstancias. Las circunstancias son las que nos hacen perder de vista la grandeza de Dios. El hermano pastor me estaba esperando y le puse, no sabemos a la hora que vamos a llegar porque el autobús no viene por la autopista. ¿Pueden creer, hermanos, que en el momento en que yo le escribí eso a él, y está documentado en el teléfono, si alguno duda se lo muestro, en ese momento el chofer salió y entró en la autopista? Yo digo, ahí está Dios. Amén, hermanos. Pero fue una cosa extraordinaria, a tal punto que yo puedo mostrarles cuando yo le dije a él que no veníamos por la autopista y cuando llegamos, que fue un ratito, porque estamos cerca del Cabañal. Un ratito nomás. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos dejamos llevar por las circunstancias, ahí es cuando estamos impidiendo que Dios obre en nuestra vida. Esos son los momentos en los que, no por Él, sino por nosotros, se interrumpe la relación porque estamos confiando en las cosas que vemos. Entonces, pensemos, ¿por qué estamos aquí? Como habrá pensado David, ¿por qué estamos aquí? Porque Dios lo ha permitido, hermano, nada más que por eso. Porque Dios ha querido que estemos, nada más que por eso. Y Él nos cuida y nos soluciona los problemas. Por eso, hermanos, cuando nos toque ir a hacer trámites, el más importante de todo en un determinado momento de los inmigrantes, que es solucionar el tema de los papeles. A mí esa palabra papeles siempre me ha dolido, pero es con el que todos nos entendemos, ¿no? Decir, uy, la policía. Hermanos, esa no es una actitud nuestra. Nosotros tenemos que decir, Señor, yo voy a la policía con tu cuidado. Tú sabes todas las cosas, tú sabes por qué estoy aquí, porque ya no es solamente ir a la policía, es por haber abandonado el país y venir. Nada más que por eso ya es una cosa extraordinaria, porque Él lo permitió. Amén, hermanos. ¿Cuánta gente hay, hablando de la valentía de David, que un día dice, me voy a otro país, me voy a convertir en inmigrante? Porque todos nosotros sabemos, hermanos, que por dura y difícil que sea la situación en nuestro país, es nuestra tierra, hermano. Ahí es donde nacimos, ahí tenemos la familia, venimos a un país donde no tenemos nada, pero nada. Y en muchos casos lo único que tenemos es hostilidad. Cuando yo vine en el año 83, la gente decía, otro más que viene a quitarnos el pan. Y así se arrancaban muchas veces las posibilidades de trabajar. Ya nos viene a robar el pan este. ¿Por qué no te has quedado en tu tierra?
Entonces, no estoy diciendo que nosotros seamos súper valientes. Estoy diciendo que Dios permitió que viniéramos. Entonces, Él siempre nos está cuidando, porque Él permitió que viniéramos. Yo voy a contar una anécdota de algo. Yo todas las cosas que cuento generalmente son un bochorno para mi vida, o para mí, ¿no? Yo tuve oportunidad de conocer a una gente muy buena, una familia que eran dueños de una radio, y como yo soy periodista fui a trabajar en esa radio. Entonces un día llego y le digo, ¿qué tal? Dice, bueno, toda la amabilidad de esta gente que eran unos auténticos señores, y él estaba con otra persona. No, bueno, aquí estoy. Pero como yo vi que estaba ocupado, no seguía hablando con él. Pero al rato, esa persona que estaba con él se me acerca y me dice, yo lo he escuchado lo que usted dijo con el señor Dice, le voy a hacer una pregunta. ¿A usted lo llamó el rey de España para que viniera? Le digo, no, claro. ¿Y el presidente del gobierno, el primer ministro? No. Entonces me dice, si nadie lo llamó, ¿por qué no se vuelve? Si nadie lo ha llamado, vuélvase. Entonces ahí fue el primer golpe que yo me di en este país. Porque efectivamente nadie me llamó. Nadie. Yo en aquel tiempo no era creyente, pero a mí nadie me llamó. No sé a ustedes, pero a mí nadie. Entonces yo dije, bueno, estoy aquí, cierro mi boca, dejo de mirar las cosas que me pasan. Esas son las circunstancias, hermano. Esas son las circunstancias. Porque David habrá dicho, yo sigo con mis ovejitas, con mi manada ahí, que esa es mi vida. ¿Qué tengo que ir a pelearme con un filisteo? ¿Por qué tengo que ir? Porque Dios lo mandó, hermano. Por eso fue. Porque Dios lo mandó. Y cada uno de nosotros, hermanos, en ese permiso, digamos, teórico que Dios nos ha dado para que estemos aquí, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y un propósito. Porque hay veces que uno dice, ¿qué hago yo? ¿Por qué estoy aquí? Mira, hace unos cuantos años, en un culto, no sé si he contado esto, pero lo voy a repetir porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Un hombre levanta la mano y entonces yo dije, Señor, y me dice, déjalo hablar. Muy bien. Entonces le digo, Señor, mire, le digo, no es muy normal que se interrumpa a alguien en un culto, pero lo escucho. Entonces el hombre me preguntó de una manera, nunca me voy a olvidar. Bueno, él me dijo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Pero de otra manera un poco más grosera, digamos, ¿no? Pero muy ejemplar, de muy fácil entendimiento. Entonces yo dije, muy bien, dejé lo que tenía preparado y le digo, mire, todos, no había un solo español en ese culto, ni uno, Le digo, aquí somos todos inmigrantes, todos tenemos problemas. Le digo, ¿quién, por ejemplo? Le digo, ¿quién tiene problemas con los papeles? Fue un mar de manos, ¿no? Todos levantan, incluso yo también los tenía, todos levantan una mano. Entonces le digo, ¿qué estamos haciendo aquí? Le digo, mire, cuando uno duda de qué está haciendo, tiene que pensar en qué lugar está
y cuál es su tarea en ese lugar. Se dio el caso, o se daba el caso en esa iglesia, que había muchas señoras que trabajaban en casas de familia. Y era el lamento, hermano. Ay, cómo nos tratan, hermano. Entonces yo me acordé de todo eso cuando este hombre me preguntó qué hacían o qué hacíamos. Le digo, piense esto al revés. Digamos, yo tenía un profesor que decía, pongamos la oración por pasiva. O sea, era poner lo mismo, pero al revés. Digo, cada una de ustedes que está en una casa de familia tiene que pensar esto. Ustedes para esa familia son la única oportunidad que tienen de conocer a Jesús. La única. Y claro, fue bastante sorpresivo, incluso para mí, porque me estaba escuchando. Yo digo, y ahí uno empieza a entender la cuestión de las circunstancias, de las actitudes, de lo que no hacemos, de lo que dejamos de hacer. Porque, amados hermanos, algún día alguien de la gente que nos está viendo va a decir, ¿y este tipo o esta mujer quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué es diferente a nosotros? No porque tengamos antena como los marcianos, no, sino digo, ¿qué es lo que, en qué consiste que esta persona sea diferente? Porque ya no se trata de si es el dueño de casa o la persona que trabaja en la casa, quién tiene dinero y quién no lo tiene. Se trata de las actitudes de cada uno de nosotros. Y eso fue exactamente lo que hizo David. Entonces, hombres y mujeres que hemos venido a este país o cualquier otro, hemos venido porque Dios lo ha permitido, hermanos. Y en el lugar en que Él nos ponga, en ese lugar, es porque también Él sabe que en ese lugar tenemos un propósito, que algo va a suceder con nosotros y con las personas que nos rodean. Porque cuando uno tiene una tensión con una persona, yo que soy mayorcito, les puedo decir que es bastante difícil para una persona mayor vivir fuera de la iglesia. Porque nadie respeta nada, nadie. O la gran mayoría de las personas no respetan las canas. A mí las canas me han venido, pero me las he ganado, nadie me las ha regalado. Entonces, sabiendo esto, hermanos, nosotros tenemos que pensar que en todo lo que nos pasa, en el lugar en que Él nos ponga, hay un propósito. Él sabe nuestra capacidad, hasta dónde podemos llegar, y entonces nos pone en un determinado lugar. Y ahí es como David. David era un hombre, un chico, un muchacho valiente, sí lo era. Pero no para enfrentarse con un filisteo, que además era de las tribus esas que fueron hombres altos, grandes. No es que fuera exageradamente alto, pero era más grande que la media de las personas. Entonces, sabiendo esto, hermano, muy bien. Bueno, está inspirada la hermana, Le podríamos dar un aplauso porque, claro. Seamos justos, seamos justos. Bueno, ¿ves? Estas son las cosas justamente de esto de lo que estamos hablando, que siempre va a haber un momento en el que alguien diga, ¿qué pasa aquí? La hermana se podría haber quedado muy tranquila en su lugar. Nadie le pidió nada, nadie. Ella lo hizo porque
ella sabe, o seguramente entiende, que esas cosas son las con las que uno sirve a la iglesia. Cada uno sirve como puede, como sabe. Yo en mi época de Berlín iba a una iglesia que el pastor era brasileño. Y nos hicimos muy amigos porque él era un chico muy joven. Y entonces le pregunté, le digo, ¿qué día, aparte del domingo, nos podemos ver? Y me dice, yo vengo a la iglesia los martes y los jueves. Pero no me dijo que iba. Me dice, eso nomás. Le digo, bueno, yo el próximo martes a las 5 de la tarde estoy aquí. ¿Y saben qué estaba haciendo el tipo? Barriendo, hermanos. Eso estaba haciendo. Entonces le digo, no hay otra escoba, yo te ayudo. Me dice, ¿pero cómo? Le digo, es que yo en mi casa también barro. ¿Por qué no voy a ir mucho más? Puedo barrer en la casa del Padre. ¿Por qué no? Entonces, hermanos, todas estas pequeñas cosas que parecen una anécdota tras otra, todo esto lo tenemos que guardar en nuestro corazón y pensar, ¿cómo es mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Fíjense qué temores tengo, qué angustias tengo, porque el Padre lo sabe, pero es bueno que le digamos, Padre, mira, ¿qué pasa ahora con esto? Ejemplo, vamos a la policía y en lugar de decir, estos tipos, no, hermano, oremos por ellos. Pidamos gracia, pidamos gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia, hermanos? La gracia es que en lugar de que nos atienda un señor que se ha peleado a la mañana con la mujer, nos atienda un señor que se ha pedido los besos con la mujer. Y si no se ha despedido los besos con la mujer, que en ese momento que nos ve, diga, bueno, vamos a hacer lo que tengo que hacer y me olvido de la mujer hasta que llegue a la casa. Yo sé que estas cosas es simplificar mucho, pero no es simplificar, hermanos, porque las cosas de Dios somos los hombres las que lo complicamos. Las cosas de Dios son extremadamente sencillas. Es como lo que he dicho, padre, hijos. Hijos. Yo no tengo padre físico, pero tengo mi padre. Mi padre siempre ha sido él. Algún día les contaré o no las cosas que me han pasado a mí desde los 3 años. Y uno dice, qué hermoso es tener un padre. Y yo lo he tenido. Yo vivía en una familia, pero por cuestiones de la familia, mi vida estaba totalmente ajena a la familia. Sin embargo, yo siempre tuve la certeza de que había alguien que me cuidaba. Yo me he convertido a los 52 años, hermanos, así que hasta los 52 ha pasado mucha agua, ¿no? Ha llovido bastante. Entonces, hermanos, cuando yo digo esto, lo digo con la certeza de la persona que le han tocado circunstancias muy difíciles. Pero yo siempre sentí que alguien me estaba cuidando, siempre, siempre. Nunca he dudado de eso. Aunque, claro, si estas cosas, hermano, salimos a la calle y le decimos a una de las personas que está en el bar del frente, este tipo siempre ha tenido a alguien que le cuidara, que no era el padre, pues sí, bueno, pobre hombre, le ha caído mal la comida anoche, está enfermito. Pero no es así, hermano. Y eso es lo que cada uno de nosotros nos estamos perdiendo
porque nos afanamos en nuestras fuerzas, nos afanamos en preocuparnos por las circunstancias y sin hacer lo que David hizo. ¿Qué hizo David? No miró las circunstancias, tampoco midió sus fuerzas, porque, bueno, esto que nos ha puesto la hermana Jocelyn de David, y bueno, ahí está, ya lo pondrá y no importa. Ya lo hemos visto, así que ya está. Bueno, entonces uno dice, por muy valiente que sea un tipo, no va a venir a enfrentarse con esa diferencia, ¿no? Además, las armas. Yo no sé si ustedes han ido a algún museo donde había armas, pero estas espadas no las movemos, yo no las muevo. Uno hace así, se queda, porque son tan tremendamente pesadas las espadas. Entonces uno dice, bueno, pero David no miró todo eso. En ningún momento miró eso. Porque él sabía que si Dios le había dicho que fuera, él lo iba a cuidar. Ya está. Con eso se solucionan todos los problemas. Vuelvo a la policía. Cuando vamos a la policía, hermano, en lugar de decir, ay, lo que me va a pasar, que me van a decir, que no me falta, en lugar de estar ahí llorisqueando, en lugar de hacer eso, hermano, vayamos con humildad, sabiendo que Dios nos cuida, hermanos, sabiendo que Él está con nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. En eso consiste lo que pusimos la onda de David. Esa es la interpretación que le tenemos que dar. No de lo que todo el mundo dice, era un muchacho contra... No era eso. Era que ese muchacho tenía la fuerza y el cuidado de Dios. Por eso hizo lo que hizo. Amén. Entonces, cambiemos, hermanos, cambiemos nuestra forma de vida. No sigamos viviendo con miedo, no sigamos mirando las circunstancias. Porque, por ejemplo, si yo mirara las mías, esta mañana no me hubiera levantado, por ejemplo. Pero me he levantado con alegría, contento porque podía venir a la iglesia, contento porque podía servirles, contento. Ahora, si hubiera mirado mis circunstancias, a lo mejor me hubiera quedado en la cama, todavía estaría en la cama. Ese es el cambio que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Cuando venimos a la iglesia a escuchar la palabra, es para que nos cambie, hermanos. Porque si no sería que la hermana Brenda canta una alabanza, la ofrenda y nos vamos a casa. Pero, hermanos, uno tiene que venir al templo a escuchar la palabra para saber que Dios nos va a hablar. Porque es muy frecuente que hay personas que dicen, ay, esta prédica ha sido para mí. Claro que ha sido para ella y para los demás. Lo que pasa es que hay personas que tienen más abierto el corazón, tienen más abierta la mente para escuchar y para decir, bueno, hay algo de todo lo que se ha dicho que también es para mí, que también es para mi vida. Porque el propósito de la iglesia es edificar, no de destruir. Dios es un Dios de vida, hermanos. Es el diablo el que destruye, el que nos miente, el que nos engaña, el que busca matarnos, hermanos. Pero Dios es vida. Pensemos siempre eso. Dios es un Dios de vida. Por eso, con los musulmanes tenemos tantas diferencias, porque ellos honran a un Dios de muerte. Por eso cuando dicen hay tres religiones que tienen un solo Dios, yo digo no, mi Dios es el de Israel, no el de los musulmanes.
Amén, hermano. Con todo respeto, ¿eh? Esto no es cuestión, no. Con todo respeto, porque es una cuestión muy seria. Y también para que oremos por ellos, hermano, para que Dios quite la venda que tienen en sus ojos, su corazón, su mente. Hermanos, cambiemos rápido, porque contra más rápido sea nuestro cambio de actitud, nuestro cambio para entender que el Padre nos guarda, más rápido vamos a vivir mejor. De eso se trata. No estoy diciendo que vamos a tener más dinero, nada de eso, ni que en el trabajo nos va a ir mejor. No estoy hablando de eso, estoy hablando de nuestra vida espiritual, que es lo que cuenta. Amén, hermanos. Por eso, en la hora de la tristeza, en la hora de los problemas, en la hora... los brasileños tienen una palabra que se llama saudade. En la hora de la añoranza, ay, ¿cómo estará mi madre, mi padre? Bueno, en esa hora pensemos siempre, Dios me está cuidando. Entonces cuando mi madre me dice por teléfono, ay hija, ay hijo, ¿cómo te estará yendo? ¿Qué penurias estarás pasando? Ninguna. Porque si yo estuviera en el país, también le estaría pasando angustia y problemas. Entonces no hay mucha diferencia entre vivir en este país y en el de donde cada uno nació. No hay. ¿Por qué? Porque los problemas son los mismos. Jesús nos dijo, tendremos aflicciones. Claro que y las vamos a tener con toda seguridad, pero sin embargo, nosotros tenemos que tener la absoluta seguridad de que Dios está con nosotros, que Él nos cuida, que Él es nuestro Padre, hermanos. Nunca olvidemos eso, que Él es nuestro Padre. Entonces, obremos con esa seguridad para que nuestra vida cambie, porque Él quiere que cambie. Amén. Que Dios los bendiga, hermano. Gracias.